Yo los invito ahora entonces a que veamos esta presentación. Y vamos a meditar sobre la parábola del buen samaritano. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: baja un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Encontramos en este evangelio una enseñanza bien buena, bien bonita. Encontramos que el Señor nos habla de la misericordia. Y San Pablo dice que el evangelio que él predica no es de origen humano, sino de origen divino. De hecho, el evangelio podríamos decir que es pura misericordia, pura gratitud, es la Eucaristía misma. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe y ahí se resume este misterio: a Dios, Eucaristía, a Dios en nuestra vida, a Dios en nuestro tiempo, a Dios en todo momento. ¿Cómo inicia la lectura? Inicia con una pregunta: ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Yo no quiero profundizar en las siguientes partes, sino que quiero que vayamos a la última pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces empieza la enseñanza de Jesús con esta parábola, que es una experiencia que deberíamos tener nosotros todos los cristianos, que es una experiencia que debiéramos vivir todos nosotros. ¿Quién es ese hombre malherido? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Es toda la humanidad.
Somos cada uno de nosotros que estamos golpeados, que estamos flagelados, que estamos desesperados, que nos encontramos tendidos en el piso, que nos encontramos incluso como si hubiésemos perdido el conocimiento, ¿cierto? ¿Y quiénes los molieron a palo y los robaron? Esa imagen nos representa la imagen del maligno, la imagen de todas esas personas que el enemigo utiliza como instrumento para hacernos daño. Todas y cada una de esas personas que de una u otra manera nos han hecho daño y hacen que nuestra vida se nos ponga más difícil, ¿cierto? Cada una de nuestras preocupaciones, cada una de nuestras dificultades. Pero especialmente son esas personas que nos quieren hacer daño consciente o inconscientemente. ¿Y quién es el buen samaritano? Ese buen samaritano es Cristo, que se compadece de cada uno de nosotros. Cristo que se acerca a nosotros a levantarnos, a decirnos: aquí estoy, vengo a recogerte, tú que estás malherido, vengo a consentirte, vengo a salvarte, vengo a lidiarte. Es Cristo el que se compadece de cada uno de nosotros. Y si vemos en cada una de estas enseñanzas de esta parábola, tenemos toda una historia de salvación, ¿cierto? Jesús cuenta su misma historia y nos cuenta nuestra historia. Es a nosotros cuantas veces, sin darnos cuenta, que se acerca como buen samaritano a atendernos. Se acerca a nosotros porque nos encontramos inconscientes. Se acerca a nosotros porque nos encontramos desesperados, ¿cierto? Y habla también que nosotros nos encontramos inconscientes, que este hombre estaba tendido allí inconsciente y probablemente él se despertó en la posada, ¿no? No lo menciona el Evangelio, pero probablemente él se despertó en la posada. Entonces, si nosotros analizamos este Evangelio y analizamos nuestra vida, especialmente cada uno de nosotros que estamos aquí en el grupo de oración, cada uno de los que hemos experimentado esa presencia de Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros que hemos tenido un proceso de conversión, podemos darnos cuenta que nosotros vivimos esa misma experiencia, ¿cierto? Yo recuerdo ese proceso de conversión que yo tuve. Yo estaba así, inconsciente, estaba desesperado. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó a mí, ¿cierto? Se acercó a mí y tuvo compasión de mí. ¿Y por qué tuvo compasión de mí? Porque estaba inconsciente, porque no sabía lo que hacía, porque aunque asistía a la Eucaristía, aunque hacía el rosario, aunque iba a misa, estaba totalmente alejado de Dios, estaba totalmente perdido, estaba totalmente desviado del camino que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús? Jesús se compadece de mí. Y al compadecerse conmigo, Él me hizo sentir suyo, ¿cierto? Y dice el Evangelio que se acercó a mí. Él se acercó a mí en ese momento en que yo estaba inconsciente. Él se acercó a mí y a cada uno de nosotros por esa compasión que busca la proximidad con cada uno de nosotros. Entonces Jesús viene, nos busca, se acerca e inicia una proximidad con nosotros, un unirnos a Él, ¿cierto?
un recibir de Él y empezar nosotros a entregar a Él. Seguimos con la lectura. ¿Qué hizo Jesús o qué hizo este buen samaritano? Se acercó, le vendó las heridas, echándole vino y aceite. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Dios se acerca a nuestras vidas y así como el vino que contiene. El vino contiene alcohol y el alcohol lo utilizamos ¿para qué? Para limpiar, ¿cierto? Para purificar. Y ese vino que representa en la Eucaristía, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús se acerca a mí y con su sangre me purifica, con su sangre me limpia, con su sangre me libera. Entonces, el amor de Dios es tan grande con nosotros que nos limpia. Pero no solamente nos limpia y nos purifica, sino que ¿qué nos da? ¿Qué hace también? Nos unge con el aceite, ¿cierto? Nos limpia con el aceite, nos da la tranquilidad con ese aceite. Y si nosotros recordamos ese aceite, ¿lo utilizamos para qué? Cada vez que recibimos los sacramentos, recibimos ese aceite y ese aceite nos limpia, ¿cierto? Nos da la paz que necesitamos. Es como la presencia de ese espíritu bueno, de ese espíritu justo, que viene y nos ablanda, que viene y sana nuestras heridas, que viene y nos da esa paz que necesita nuestro corazón. Y luego de aplicar el aceite, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Jesús? Venda, y no solo nos venda las heridas, sino que nos monta en él, ¿cierto? Nos monta en su propia cabalgadura, es decir, nos lleva consigo. Él se va con nosotros, ¿cierto? Dice, montémonos en esa cabalgadura con Jesús. Nos invita, o mejor, ni siquiera nos invita, nos lleva a que vayamos montados con Él. Pero viene algo bien importante. Jesús los lleva hacia la posada. Y cada uno de nosotros que estamos en este grupo de oración, podemos experimentar cómo Jesús nos ha llevado a esa posada, cómo Jesús nos ha llevado a la iglesia, cómo Jesús nos ha llevado a nuestra comunidad, cómo Jesús nos ha traído a Familia de Nazaret, cómo Jesús a través de cada uno de esos instrumentos ha venido sanando las heridas, cómo Jesús a través de cada uno de esos posaderos que hay en Familia de Nazaret, que hay en la iglesia, en cada uno de esos posaderos ha venido sanando nuestras heridas y ha venido enseñándonos ese amor tan grande que tiene Dios por cada uno de nosotros. Esa comunidad o ese posadero que nos acoge es la comunidad que nos cuida y que nos presenta a un Jesús, que nos presenta a Dios para que nos enamoremos de Él cada día. Luego dice que saca 2 denarios. ¿Qué significa el 2 en la Biblia? En la Biblia el 2 es significado de solidaridad, es significado de unidad, es significado de compartir, es significado especialmente de solidaridad. ¿Y qué dice? Se los dio al posadero y le dijo, cuida de él. Cuida de él, ¿cierto? Le dio al posadero y le dijo, cuida de él. Es como esa vida de Jesús, ¿cierto? Hasta que lo mataron y luego resucitó al tercer día
y siguió quedándose en medio de nosotros. Quedó resucitado en medio de nosotros para seguirnos cuidando. Y si notamos aquí en la lectura, no dice cuánto tiempo, no dice hasta mañana, hasta más tarde, no, hasta cuando Él vuelve. Es decir, en todo momento está ese posadero, ese instrumento de Dios que nos da la paz, que nos enseña a Jesús, que nos muestra a Jesús vivo, que está con Él y que está con nosotros, compartiendo cada uno de los instantes de nuestras vidas. Luego nos dice, perdón, nos dice que vete y haz tú lo mismo. Si ustedes analizan ese rosario que se hizo tan hermoso, ¿qué es la invitación que nos hace Dios con ese vete y haz tú lo mismo? Dios nos invita a que nosotros le devolvamos ese amor, sanando a tantos hombres que nos ponen el camino, sanando tantas heridas, siendo ese instrumento de paz, ese instrumento que Dios quiere de cada uno de nosotros para poder Él darse plenamente, para poder Él entregarse completamente y puedan cada uno de ellos, cada una de las personas que Dios dispone a nuestro lado, recibir ese amor que tiene para cada uno de nosotros. Entonces la invitación de Jesús, como lo hacía a través de la Santísima Virgen María en ese Santo Rosario, es que nos preguntemos, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús dice, no preguntes quién es tu prójimo, pregunta de quién tienes que hacer tu prójimo. ¿De quién tiene que hacer tu prójimo? Porque tú haces prójimo cuando te aproximas, cuando te acercas, cuando te das, cuando te muestras a aquel necesitado, a aquel enfermo, a aquella persona que tienes a tu lado, a aquella persona que está esperando una voz de aliento, a aquella persona que está esperando que tú le escuches, a aquella persona que está esperando con amor en tu casa, con amor en la calle o tal vez en el hospital, necesitando de ese amor de Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros dejamos que el enemigo nos robe la esperanza y dejamos que nuestro corazón de sangre, que mejor que el enemigo de sangre en nuestra vida espiritual, de sangre en nuestra vida espiritual y resultemos flagelados, resultemos golpeados, resultemos robados? Porque el enemigo viene y nos roba las bendiciones, viene y nos lleva, se lleva toda esa misericordia de Dios que Dios quiere entregar a través de cada uno de nosotros. Entonces no permitas que eso sea así. Y voy a invitarlos a que miren esta gráfica. No sé si ustedes recuerdan en una competencia, me acuerdo, creo que fueron en unos olímpicos, cuando este atleta que se ve aquí desgonzado iba llegando a la meta, iba primero y se desgonzó, se sintió mal. Y la persona que venía segundo, en vez de pasar, en vez de darle el afán de llegar a ser él el primero, lo que hace es viene, lo recoge, lo levanta y los dos pasan la meta juntos. Los dos se acercan juntos y pasan la meta. Esa es la invitación que hoy Dios nos hace, a que nosotros juntos nos acerquemos a la meta, nos acerquemos con Jesús, nos acerquemos no solos, ¿cierto? Que a veces el egoísmo no nos deja, sino que vamos solos, sino como habla la palabra de Dios, habla el Evangelio, dos, ¿cierto? Que pasemos
de la solidaridad, que pasemos de la mano de otro o que pasemos ayudando al otro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.